Buenas tardes, mi nombre es Angelina Bonilla y junto con mis compañeros James Amaya, Saray Luna y Luis Marín les vamos a hablar sobre los modos de adquirir el dominio. El artículo 740 del Código Civil establece que la tradición es la entrega de una cosa por parte del dueño a otra persona para transferir el dominio. De esta definición se identifican dos partes: el tradente, que es el propietario que entrega la cosa, y el adquirente, que es la persona que adquiere o recibe la propiedad. Tradición de los derechos patrimoniales en general. Para adquirir los derechos patrimoniales se puede utilizar la tradición mediante la entrega del título de cesión según el artículo 1959. Esto también se aplica a los derechos personales según el artículo 761 del Código Civil. Tradición de los derechos reales en particular. Como se establece en el Código Civil, no solo se aplica para adquirir el dominio, sino también para adquirir otros derechos reales, como la herencia, el usufructo, el uso de habitación, las servidumbres activas, la prenda y la hipoteca. Modalidades de la tradición. Tradición de bienes corporales. La tradición de bienes corporales es la entrega física de un bien tangible para transferir su dominio a otra persona. Y la tradición de bienes incorporales se refiere a la transferencia de derechos o bienes intangibles, como por ejemplo los derechos de autor, las patentes, las marcas comerciales, entre otros. A diferencia de la tradición de bienes corporales, que implica una entrega física, la tradición de bienes incorporales se realiza a través de actos jurídicos, contratos o registros que permiten transferir la titularidad y los derechos asociados a dichos bienes. Es decir, no implica una entrega física, sino un acto legal que garantiza la transferencia de los derechos intangibles de una persona a otra. Ahora hablemos de los efectos. Extinción de la obligación de dar. Esta se produce cuando se realiza la tradición, es decir, cuando se entrega el bien objeto de la obligación. Una vez que se ha realizado la entrega física o jurídica del bien, la obligación de dar se considera cumplida y ya no existe ninguna obligación pendiente en relación con ese bien. Transferencia del derecho por el cual se efectúa la tradición. Al realizar la tradición, se transfiere el derecho relacionado con el bien objeto del acto jurídico, como el derecho de dominio y otros derechos patrimoniales. Requisitos de la tradición. Existen de dos o más personas. Para que se pueda realizar la tradición, es necesario que existan al menos dos personas involucradas. El tradente, que como ya he dicho, es quien transfiere el dominio del bien, y el adquiriente, que es quien adquiere el dominio del bien, es decir, la persona que recibe el bien del tradente. La presencia de estas dos partes es fundamental para llevar a cabo la transferencia de propiedad a través de la tradición. Consentimiento extenso de vicios entre tradente y adquirente. El consentimiento extenso de vicios entre el tradente y adquirente significa que ambos deben dar su consentimiento de manera libre, voluntaria y sin ningún tipo de vicio que afecte su capacidad para tomar ciertas decisiones. Esto implica que no debe haber errores, engaños, coacciones o cualquier factor que pueda influir en la voluntad de las partes al momento de realizar la tradición. Existencia de un título traslaticio de dominio que genere una obligación de dar. La existencia del título traslaticio de dominio implica que hay un documento legal, como un contrato de compraventa, que establece la transferencia de propiedad y crea la obligación de entregar el bien. Entrega de la cosa. Según el Código Civil, la tradición se realiza a través de la entrega de la cosa. Sin embargo, esto se entiende de dos maneras diferentes. En el caso de bienes muebles, la tradición se formaliza con la entrega física o material del bien. En cuanto a los bienes inmuebles, además de la entrega material, es necesario inscribir el título de la propiedad en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, correspondiente mediante una escritura pública. De esta manera se completa la tradición y se formaliza la transferencia del derecho de propiedad sobre el bien inmueble. Requisito especial: inscripción del título en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. La inscripción del título en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos
es el requisito de registrar legalmente el documento que contiene el título de adquisición de un bien inmueble o derechos reales, garantizando su publicidad y oponibilidad frente a terceros. Hola, soy Luis Andrés Marín y vengo a hablar de la sucesión por causa de muerte. La definición de esta es que el modo de adquirir la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones de una persona difunta o de una cuota de ellos o una o más especies o cuerpos cierto o uno o más individuos determinados de un género determinado. Hay tipos de sucesión como a título universal. Esta sucede cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de ellos. A título singular es cuando el causante, para este caso, dejó un testamento asignado a cada bien un legatorio específico. Testada, cuando se sucede como consecuencia de un testamento. Intestada o vintestato, cuando se origina en virtud de la ley, ya que el causante no suscribió un testamento antes de su fallecimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Saray Valentina Luna Ramírez y vengo a hablar sobre la ocupación. La definición de ocupación nos habla de los modos de adquirir el dominio, ya sean muebles que pertenezcan de apreciación material con ánimos de adquirirlos, mientras que la ley permite su apropiación del dominio, se pueda transferir por medio de nadie. Los requisitos para que se configure la ocupación proceden del Código Civil, así hayan sido desarrollados doctrinalmente. El primero es que la cosa carezca actualmente de dueño, que se refiere a que el objeto no tenga ocupación ni señales de dominio anterior. La apreciación material, con intención de adquirirla, debe entenderse que la cosa sufre de toda ocupación que sea aprendida a quien se le realice sin ánimo de adquirirlas. La última es que la ocupación sea permitida por la ley, así que se entienda que ella debe no tener ningún tipo de hipoteca o alguna actividad que le impida la adquisición. Continúo hablando sobre las clases de ocupación. La primera es sobre las cosas inanimadas, lo cual hace referencia a la caza de animales salvajes, silvestres, también a la pesca en ríos, mares y lagunas. Hablaré sobre la ocupación de cosas inanimadas, que se realiza sobre una cosa que no tiene vida, que no le pertenece a nadie, la cual no tiene una persona interesada en apropiarse en ella, como por ejemplo una moneda tirada en el piso, que no viene sujeto a ocupación del Código Civil. También hablaré sobre las cosas que se hallan sin dueño, aparentemente, y cosas perdidas, que deben ser devueltas o entregadas a autoridades competentes para volver al dueño originario. También hablaré sobre bienes baldíos, que pueden ser objeto de adjudicación por ocupación conforme a lo establecido en la Ley 160 de 1940. Los bienes vacantes conforme a la Ley de 160 de 1994, que no pueden ser objeto de adjudicación porque son pertenecientes al Fondo Nacional Agrario. Los bienes montescos porque pertenecen al Instituto de Bienestar Familiar. Las minas y aguas porque son bienes de uso público que le pertenecen a la nación y no pueden ser ni adquiridos por ciudadanos para su ocupación. Por último, hablaré de la cesión del dominio, que la definición establece que es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de ella y produce que se junten los productos de las cosas que no son frutos naturales o civiles. Hablaré sobre las clases de accesión. Son 4. La primera es la accesión de frutos. La segunda es la cesión de inmuebles a inmuebles. La otra es la cesión de inmuebles a muebles. Y la última es la cesión de muebles a muebles. Gracias. Usucapión o prescripción adquisitiva de dominio se gana por prescripción del dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están dentro del comercio humano y que tengan todas sus legalidades. Como requisito del usucapio o prescripción adquisitiva de dominio, tenemos que los bienes objeto de posesión deben ser comerciales ajenos. Esto quiere decir que los bienes que se quieran dominar por usucapio deben ser comerciales y no deben tener ninguna limitación para ser obtenidos.
Bueno, continuemos con las clases de uso caption. De tipo ordinaria, los requisitos son pues, una posición regular de justo y título y buena fe y ininterrumpida. De tipo extraordinarias, no se requiere de título alguno. Se presume en ella de derecho la buena fe y sin embargo de la falta de un título constitutivo de dominio. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir la mala fe y no dará lugar a la prescripción, a menos de incurrir en estas dos circunstancias. Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años haya sido reconocido expresamente o tácitamente su dominio por quien pretende la prescripción. Y la segunda es que el que alegue la prescripción pueda haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción el bien por 10 años. De tipo especiales, los derechos reales se adquieren por prescripción de igual manera que el dominio. Existen otras como la prescripción agraria, la de vivienda de interés social de las naves, entre otras, propias del Código Civil. Gracias. Efectos de la usucapión, artículo 2534 del Código Civil. Muestra 3. Primero, se obtiene el dominio o el reconocimiento de un derecho real mediante declaración judicial. Segundo, quien aparentemente era dueño o titular de un derecho real deja de serlo para ser el dueño o titular reconocido. Y el tercero, la sentencia judicial que declara la prescripción hace las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Sin embargo, frente a terceros, tendrá valor con la respectiva inscripción. La adquisición de dominio por creación se trata de la consolidación del dominio de un creador por la creación de una cosa. Este modo de adquirir el dominio va de la mano con los derechos de autor, obras de ingenio y son acreedores de leyes para protección del creador de la idea. Pese que esta forma de adquisición de dominio no está consagrada en el Código Civil, es acreedor de derechos ya que está encaminada, va encaminada hacia todas las ideas de ingenio de un autor, todo lo artístico y literario, como se plasma en el artículo 9 de la Ley 23 de 1982.